un cuchillo sirve tanto a un cocinero como a un escultor. Lo importante no es la hoja, sino la mano que la guía. Google lanzó hace apenas unos días una nueva actualización en silencio para su agente de inteligencia artificial Gemini CLI. Ahora, además de pensar y actuar de forma autónoma, también interactúa a tiempo real con nuestros proyectos. Esto no solo activa el modo más potente, sino que podría cambiar por completo la forma en la que trabajamos. Para comprobarlo, estaremos viendo qué es esta actualización, cómo instalarlo y 5 casos de uso, desde que nos guíe en proyectos reales, controle nuestro ordenador o hasta cree por completo los primeros pasos de un emprendimiento. Los ejemplos que veremos serán prácticos y reales, para que lo puedas aplicar tú mismo desde hoy. Además, todo esto, tal y como nos acostumbra Google, lo vamos a poder hacer de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues veamos en qué consiste. Vamos a comenzar conociendo qué es esta nueva actualización en la que ahora se integra de forma nativa Gemini CLI con Visual Studio. Para verlo, vamos a saltar a este artículo de aquí, que por cierto te lo voy a dejar abajo en la descripción junto a todo lo que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Desde aquí nos vamos a encontrar una novedad lanzada hace apenas unos días. Si deslizamos hacia abajo, vamos a ver cómo Google nos dice que no es una actualización cualquiera, ya que esto revolucionará la forma de interactuar con los proyectos. Y es que ahora vamos a tener una integración profunda con Visual Studio, haciendo posible que le podamos dar contexto de sección y acceso al espacio de trabajo. Así nos podrá dar sugerencias específicas, ya que todo lo estará viendo a tiempo real. Además, también vamos a tener una comparación nativa del editor para poder visualizar todos los cambios de forma sencilla. Esto quizá te pueda sonar a Gemini Code Assist, que lo estuvimos viendo hace poco, pero debemos tener en cuenta algo, y es que si nos vamos al Marketplace de Visual Studio, vamos a poder ver que Gemini Code Assist no está teniendo muy buena repercusión, ya que su integración no es la mejor y está dando algunos fallos. Sin embargo, con Gemini CLI, siendo este el agente real, hace que funcione todo mucho más fluido y nos ofrezca mejores resultados. Además, tenemos que tener en cuenta que vamos a heredar los límites tan amplios de Gemini CLI, teniendo hasta 60 peticiones por segundo, 1000 por día, y siendo este un modelo de código abierto que podremos utilizar sin necesidad de pagar nada. Para ver de lo que es capaz, vamos a pasar a su instalación. Para ello, deberíamos de instalar Visual Studio Code, que está disponible tanto para Windows, Linux y Mac, y una vez instalado nos vamos a encontrar con una visual similar a esta. Y desde aquí lo primero que tenemos que hacer sería clicar en este icono de aquí para poder abrir el terminal, ya que ahora vamos a instalar Gemini CLI. Para ello yo voy a utilizar unos comandos de un documento que te he preparado, que también te lo voy a dejar abajo en la descripción. Así que para instalarlo tendría que coger este comando, lo pego en el terminal, envío, y con eso ya empezaría la instalación. En mi caso me sale error porque ya lo tengo instalado de antes. Así que ahora voy a iniciar un nuevo terminal, y para iniciar lo que hemos instalado sería tan fácil como poner Gemini y al darle un intro pues ya nos aparecerá por aquí activo. Hasta ahora esto es como el Gemini CLI que también hemos estado viendo en otro vídeo que te voy a dejar abajo en la descripción, pero instalando una nueva extensión vamos a poder obtener esas nuevas funciones. Y es que para ello, si clicamos en este icono de aquí del Marketplace, desde el buscador, si ponemos la palabra Gemini, nos encontraremos uno llamado Gemini CLI. Al clicar en instalar ya nos aparecerá que estaría instalado, y ahora si desde una nueva ventana abrimos cualquier carpeta, como por ejemplo la de descarga, pues desde aquí si escribimos slash la palabra ID y vemos el status, nos aparecerá que estaría conectado a Visual Code. Y con esto, y si previamente también has iniciado sesión con tu cuenta de Google, pues podrás tener acceso gratuitamente. Ahora bien, para aquellos que queráis hacer un uso muy profesional sin alcanzar el límite, pero teniendo un coste, debe tener en cuenta que también podemos utilizar la clave API por si le quisiéramos dar un uso más profesional. Vamos a comenzar ahora con el primer caso de uso, y aquí vamos a ver cómo nos puede acompañar en mejorar cualquier proyecto que hayamos iniciado. Para ello, yo le voy a escribir el siguiente prompt, en donde le voy a compartir mi blog para que me diga qué áreas de mejora podría tener, tanto en contenidos, usabilidad, SEO y otros aspectos más, y que también me diga qué está haciendo la competencia que yo aún no hago, y que con toda esa información pues me lo represente en un código visual en HTML. Y ahora con esto, si clico en enviar, pues ya por aquí nos estaría mostrando cómo el agente está haciendo búsquedas en internet, extrayendo toda la información, y poquito más tarde empezaría a hacer un análisis de todo lo que ha visto en la competencia. Poquito más tarde me habría generado también este HTML con toda la información, así que si le doy un doble clic voy a aterrizar a este documento limpio en donde me está haciendo un análisis del blog, tanto de los puntos fuertes como de las áreas de oportunidad. Además de esto también me habría analizado un análisis de competencia acorde al blog, teniendo aquí personas con marca personal como Vilma Núñez, empresas
empresas con alto volumen de publicación como Shataka, así como otros negocios más. Además, también me ha planteado un plan de acción recomendado, tanto con las estrategias de contenido, estrategia del diseño de la web, cómo podría posicionarme mejor en los buscadores, cómo podría llegar a monetizarlo, y todo esto con un solo prompt. Y es que aquí ya no estamos hablando de hacer diferentes búsquedas y luego copiarlo y pegarlo en un documento que tengamos que analizar, sino que Gemini CLI puede trabajar en autónomo con cualquier objetivo que le enviemos, ya sea que analice un blog, nuestras redes sociales, alguna tarea que vayamos a entregar y, en definitiva, cualquier cosa que necesitemos mejorar. Como acabamos de ver, esta gente de Gemini es capaz de trabajar de forma autónoma navegando en Internet por nosotros. Ahora bien, cuando los que navegamos somos nosotros, es importante hacerlo de forma segura. Por ello, te quiero presentar una solución que personalmente utilizo a diario, llamada NordVPN. Con esta puedes simular que estás en otra localización, pudiendo elegir entre más de 164 ubicaciones de cualquier parte del mundo, sin afectar a la velocidad de carga y pudiendo acceder a herramientas exclusivas de otros países. Además, cuenta con protección contra amenazas Pro, que bloquea malware, estafas, rastreadores y anuncios. Hasta rastrea la dark web si se filtró algún dato personal o contraseña. Y gracias a que NordVPN son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción, con la que podrás adquirir 4 meses totalmente gratuitos con tu plan de 2 años y teniendo en este una garantía de evolución de 30 días. Y dicho esto, vayamos al siguiente caso de uso. Y es que ahora vamos a estar viendo cómo esta gente de Gemini es capaz de controlar nuestro ordenador de forma estratégica. Mira, antes, cuando te he compartido pantalla para abrir el HTML que hicimos en el caso número 1, me di cuenta que mi carpeta de descargas está hecho un desastre. Pero ahora, estando en Visual Studio sobre mi carpeta de descargas y escribiéndole un prompt como que me estoy quedando sin memoria y que tengo la carpeta de descarga hecho un desastre, le puedo pedir que me cree y mueva todo en carpetas ordenadas, que clasifique, etiquete y sugiera qué archivar, borrar o guardar en la nube, y que con todo eso pues me genere un archivo TXT con toda la explicación y motivos. Si yo ahora clico en enviar, pues Gemini va a empezar a trabajar acorde a todos los archivos que ves en la parte izquierda y unos segundos más tarde nos daría una respuesta diciéndonos que va a crear una serie de carpetas, que las va a mover y que nos va a generar el informe. Fíjate que lo que te estoy diciendo esto ya está moviendo todo de ubicación en un tiempo récord. De hecho, antes de llegar al minuto ya nos ha dicho que ha terminado y que con toda la organización nos ha generado un reporte de la organización en TXT. Para comprobarlo, abro mi carpeta de descargas y esto ya tiene otra pinta, teniendo por aquí estas carpetas bien organizadas. Además, tenemos el TXT, así que le voy a dar un doble clic y desde aquí vemos que nos saluda y nos dice, como si fuese una persona que organizó nuestra carpeta de descargas para ayudarnos a liberar espacio y tener todo más claro. El resumen es que creó estas carpetas de aquí y que todos los archivos los movió de forma organizada. Y además también nos ha sugerido algunas ideas para gestionar estos archivos y optimizar memoria. Aquí nos dice cuáles podríamos escoger, otros concretos que podríamos mover a la nube, cuáles serían los motivos exactos del por qué nos ha dicho que eso lo podríamos mover en la nube, como aquí cuando me dice que son recursos de diseños perfectos para ser archivados, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Y junto a estos también nos dice cuáles deberíamos de mantener localmente, como el archivo del blog HTML, ya que ha visto que es un proyecto reciente que acabamos de hacer. Y si esto lo cerramos y abrimos cada una de la carpeta, pues nos vamos a encontrar como en audio tenemos el audio, en vídeos tenemos todos los vídeos, en las imágenes todas las que teníamos previamente y así de forma sucesiva. Y es que aquí ya no hablamos de que una inteligencia artificial acate las órdenes de algún prompt que le hemos dado, sino que con contexto y lógica nos va a proponer cuál es la mejor opción e incluso nos puede crear documentos informativos acorde a todos los pasos que ha hecho y recomendaciones que nos da en base a todo lo que ha visto. Vamos a pasar ahora al caso de uso número 3. Y aquí lo vamos a poner a prueba con un ejemplo profesional. Imagina que estuvieses en una empresa y tuvieses datos brutos que tengas que presentar en alguna reunión. Pues aquí Gemini puede ser tu mejor aliado. Para verlo, voy a saltar una carpeta llamado Director de Marketing y desde aquí tengo un CSV con las ventas online de una consultoría de inteligencia artificial. Aquí la verdad es que tengo muchos datos, pero claro, son tantos que es muy difícil coger los puntos clave, ya que podemos ver información como la fecha, la factura,
el cliente, sector, tamaño de la empresa, de qué país fue, su CIF, servicio vendido, así como incluso las horas dedicadas por proyecto, cuál fue la tarifa de esto, cuál fue el importe que nos pagaron, así como mucha información más, hasta incluso desglosar el método de pago que se utilizó, términos de pago, canal con el que lo captamos y hasta notas informativas. Aquí podríamos hacer dos cosas: mirarlo por encima y sacar anotaciones, o jugar con Excel haciendo tablas dinámicas, análisis y luego creando la presentación. Pero una forma mucho más automática sería desde Visual Studio clicar en abrir, seleccionar la carpeta donde tenemos el archivo y al estar aquí nuevamente, si abrimos el terminal, escribimos la palabra Gemini y desde aquí escribimos @ el nombre del documento, que le podemos dar un intro para cogerlo, y desde aquí le decimos que el CSV muestra los datos de venta de los últimos 3 meses en bruto y que la semana que viene tenemos una reunión directiva como director de marketing, preguntándole aquí que si podría ayudarnos a prepararnos el comité. Para ello necesito que me cree una presentación en HTML con imágenes y gráficas de los puntos claves y oye, ya que estamos, que me cree un archivo TXT con el reporte y próximos pasos que yo tendría que decir en mi diálogo. Si esto clico en enviar, pues ya Gemini lo primero que va a hacer va a ser analizar todos los datos y columnas que teníamos en ese archivo extenso de CSV y poquito más tarde nos habría presentado un plan, habiendo analizado los datos en profundidad, creando una aplicación interactiva, generando una presentación en HTML y como cuarto paso nos va a redactar ese diálogo que tenemos simplemente que leer. Aquí, si deslizamos hacia abajo, vamos a poder ver un montón de archivos, pero lo más fácil es que si nos volvemos a la carpeta, más allá de ver las ventas en bruto, nos vamos a encontrar todos estos archivos. Me encuentro una carpeta llamada plots, que puedo ver que serían diferentes gráficas que habrá hecho manualmente en base a los datos y que con todo eso me ha generado aquí lo que se llama presentación HTML. Le voy a dar un doble clic y desde aquí pues ya podría ver una presentación que pone análisis de las ventas de consultoría e inteligencia artificial en los últimos 3 meses. Aquí me aparece una pequeña imagen, un resumen ejecutivo de qué es lo que se identifica y junto a esto una serie de gráficas claves, como son las ventas que hemos tenido en cada uno de los sectores, acorde a la tipología de clientes, las ventas por el tipo de servicio, la distribución por país. También nos aparecen cuáles son los top 10 clientes en cuanto a facturación y el rendimiento de ventas comercial. Y además, cada uno de estos datos, si lo vemos en detalle, realmente son acorde a la información que hay en el CSV. Y es que aquí ya no estamos hablando de intentar crear algo nuevo con la ayuda de la inteligencia artificial, sino que realmente se puede integrar en nuestro flujo de trabajo diario para hacer que seamos mucho más ágiles. Esto no acaba en la presentación que acabamos de ver, ya que recordemos que le pedimos también que nos diga el diálogo que debemos de decir. Y es que aquí me encuentro otro archivo llamado report TXT y si le doy un doble clic, pues me encontraría los puntos clave que debería de reportar. Como es un resumen ejecutivo y principales hallazgos encontrados, tanto del crecimiento sostenido, los sectores de alto rendimiento que estábamos teniendo, servicios más demandados. Y junto a estos puntos, pues también tenemos un segundo apartado con los próximos pasos y recomendaciones por parte del departamento de marketing, en donde decimos qué tipo de estrategia de contenidos podemos hacer acorde a esos resultados que ya estamos teniendo el último trimestre, qué campañas de marketing podríamos realizar, aquí cada uno con el tipo de acción y el objetivo a conseguir, y como esto, pues podemos encontrar diferentes propuestas más. Y es que con esto ya no solo hablamos de apoyarnos en la parte más visual, sino que en la parte estratégica también nos puede servir de gran ayuda. Por cierto, antes de saltar al siguiente caso de uso, te tengo que compartir que hemos abierto las plazas de la tercera edición del curso intensivo de inteligencia artificial. Aquí, tal y como me acaba de saltar, como estamos en los primeros días de lanzamiento, tenemos un cupón de 100 euros de descuento que lo podrás aplicar al reservar tu plaza. Una plaza con la que contarás 6 semanas de formación por videollamada conmigo y además todas esas clases, materiales y recursos que veamos, la vas a tener disponible las 24/7 de por vida. Al terminar vas a tener un certificado nuestro y opcionalmente puedes tener una doble certificación con una universidad oficial española que te daría 2 créditos. El descuento terminará pronto y las plazas se cerrarán en las próximas semanas. Así que si estás interesado, yo te recomiendo que aproveches ahora. Vamos a pasar ahora con el cuarto caso de uso. Y aquí veremos cómo el agente de Gemini es capaz de acompañarnos de inicio a fin, actuando como si fuera un coach. Para ver esto sobre Visual Studio, voy a abrir una nueva carpeta que he nombrado como Aprender Inglés.
y esta, estando vacía, yo puedo clicar en abrir, ya que desde el chat de Gemini yo le puedo pedir cualquier cosa que quiero que me acompañe de inicio a fin, como por ejemplo cuando le digo que quiero aprender el idioma inglés y que me gustaría que actuara como mi coach personal. Para ello le voy a decir que él sea el que me cree todos los materiales en esa carpeta, teniendo archivos de vocabulario, gramática, cuadernos de trabajo, y que por otro lado también me cree una aplicación totalmente funcional para aprender de una forma gamificada. Si clico en enviar, pues poquito más tarde y al irme a la carpeta me puedo encontrar todos estos documentos. Por un lado podría tener una de vocabulario, donde puedo ver en texto diferente tipo de vocabulario como son de saludos y despedidas, teniendo aquí una columna en español, en inglés y cómo sería la pronunciación. Por ejemplo, la primera, hola, se escribiría ello, pero la pronunciación es hello, y así con más vocabulario. Luego también me aparece vocabulario de familia, de comida y bebida y verbos comunes. Junto a vocabulario, pues veo que también tengo otro de gramática. Y si lo abro, pues no aparece la gramática para principiantes, aunque aquí también le podemos especificar un nivel concreto y todo esto lo adaptará. En cuanto a principiante, pues nos aparece el verbo to be, cómo sería el presente simple y los artículos de a, an y de, junto a los plurales. Además, nos aparece por aquí al final un cuaderno de trabajo con diferentes ejercicios acorde a los materiales que nos ha creado. Que aquí de hecho si lo abro como un TXT y hago por ejemplo el primer ejercicio, que en teoría tengo que poner am, is o are, yo la acabaría de rellenar, pero me he confundido en los dos últimos a ver si es capaz de corregirlo. Así que para ello, vuelvo sobre el chat en donde le habíamos pedido todos los archivos que nos ha generado, pero ahora desde el apartado de prompt le voy a decir que acabamos de hacer el primer ejercicio del cuaderno de trabajo y si lo podría corregir. Si lo envío, pues ya por aquí dice que lo está analizando y aquí para evitar tener que copiar y pegar voy a poner @ seleccionar el cuaderno y le acabaría de poner el mismo prompt. De esa forma ya tendría acceso y me pondría que todo está correcto, salvo el penúltimo, que lo hice mal, en donde dice que la respuesta correcta sería are, ya que books son libros en plural y se debe poner como are, diciéndome aquí cuál es la frase correcta, ya que realmente por aquí lo había puesto como is. Es que aquí Gemini realmente nos puede acompañar con aquello que necesitemos, ya sea crear recursos, que nos corrijan las tareas que estemos haciendo poco a poco con retos semanales que nosotros mismos nos pongamos. Y esto, más allá de hacerlo para aprender un idioma, lo podríamos hacer pues para que nos haga el seguimiento de algún cambio físico que queramos hacer o cualquier reto que nos queramos poner. Además, de aquí nos ha hecho también una aplicación, y es que si la abro, voy a poder ver que también tengo la gamificación tal y como se la habíamos pedido, teniendo por aquí diferentes vocabularios que yo voy a poder ir jugando para poder aprender, y en el caso de que me equivoque, pues me va a estar diciendo cuál es la respuesta correcta para aprender de una forma más interactiva. Vamos a terminar con el último caso de uso, y aquí lo vamos a poner a prueba pidiéndole muchas cosas. Y es que aquí, imagina que tuvieses alguna idea que quisieras ejecutar de forma real, pues a esta gente de Gemini le vamos a poder arrojar qué queremos hacer y él se ocupará de hacer todo, tanto el prototipo, cómo deberíamos de publicitar ese proyecto, qué presupuesto nos puede conllevar esa idea que tenemos en mente, así como otras cosas más. Y es que aquí, sobre una nueva carpeta que he creado, yo le voy a pedir que me cree desde cero un proyecto que se llama Cafebi, que sería una aplicación para encontrar compañeros de proyectos con los mismos intereses en cafeterías locales. Aquí le voy a decir que me cree varias cosas, como es una aplicación funcional de la versión número 1 para ver cómo podría funcionar. Además, le voy a pedir que me haga la landing de venta cuando la lancemos al mercado. También le voy a pedir un plan de lanzamiento y de marketing, una secuencia de emails que podríamos enviar a la base de datos cuando esto se publique, un libro de identidad de marca, logo minimalista e incluso un presupuesto del proyecto para hacerme una idea de cuánto puede suponer hacerlo realidad. Y tras enviarlo, pues nos diría el plan que va a hacer de forma autónoma, como es la creación del logo, el libro de marca, el plan de marketing, el presupuesto y los emails. Y que por otro lado, en cuanto a desarrollo, pues haría la landing y la aplicación funcional. Es decir, aquí estaría actuando como dos equipos distintos, uno de desarrollo y otro de marketing y estrategia. Aquí, al yo decirle que me parece bien el plan, pues me empezó a generar de forma autónoma y sin tener que intervenir ni una vez todos los archivos que le pedí. De hecho, me pone que lo ha creado todo en una carpeta. Y si la abro, pues voy a poder ver todo por aquí. Tanto el logotipo en SVG, que aquí veo que es como una taza con el icono del mapa, y otros archivos más. Vamos a empezar por la aplicación. Es que si le doy un doble clic, vamos a poder ver un producto mínimo viable hecho a la primera junto a otras cosas que incluso ha hecho también. Empezando por la aplicación podemos ver un mapa totalmente interactivo que además le puedo hacer zoom y desde aquí me aparecen diferentes ubicaciones que serían las cafeterías. Si le doy un clic, pues me aparece quién estaría
en una cafetería llamada El Gato en Bicicleta y nos pone que hay una persona llamada Ana García y si le damos un clic nos aparecerían qué habilidades tendría y qué intereses de proyecto tendría esta persona. Y si volvemos al mapa, pues podremos hacer lo mismo con otras personas, o incluso si cambiamos de ubicación a esta otra de aquí, pues podremos ver otra persona llamada Javier Moreno. Y si cambiamos a otra ubicación, como por ejemplo esta de aquí, pues nos mostraría qué pasaría cuando no hay nadie. O si clico en esta otra, pues nos diría que habría otras dos personas en la cacharrería, o por ejemplo Luis Torres, que si le damos un clic nos diría cuáles son sus habilidades, qué intereses de proyectos tendrías. Y además, junto a todo esto, también nos aparece un apartado de registro para poner nuestro nombre, habilidades, intereses y que también nos vean otras personas con intereses similares para poder buscar sinergias. Y esto, la verdad es que me parece increíble que no solamente lo haya hecho a la primera, sino que con ese prompt ha hecho más de 5 cosas aparte de estas. Así que para verlas voy a volver a la carpeta y desde aquí voy a abrir ahora la landing de venta y si le doy un doble clic pues puedo ver nuevamente una identidad de marca muy similar a lo que hemos visto en la aplicación, con el logotipo que nos había hecho, el nombre de Cafevi y toda la información más relevante, como la del enfoque de este proyecto de buscar colaboradores, por qué Cafevi, cómo funciona, junto a algunos testimonios e incluso preguntas frecuentes que podríamos poner. Junto a esto también nos aparece la identidad de marca con cuál es la misión, tono comunicativo, la paleta de colores que podremos utilizar, tipografía y ejemplos visuales. También nos aparece la secuencia de email que podemos hacer durante el lanzamiento para que solamente tengamos que copiar, pegar y enviar. Y junto a esto tendríamos un plan detallado de lanzamiento con diferentes fases a la hora de ponerlo en marcha y por último un presupuesto detallado de todo lo que nos podría costar pasar de una idea a esta realidad. Lo cierto es que esto es como tener un equipo entero a nuestra disposición. Eso sí, una semilla no distingue al jardinero, florece en quien decide sembrarla.